Invita con nosotros, digamos, es de Argentina, así que Pastor Damián, Dios te bendiga, mi amado, tiempo de que compartas la palabra, lo que el Señor ha traído a tu corazón en este tiempo. Adelante. Amén, gloria a Dios, muy buenas tardes, mi amado pastor, gracias por el privilegio, mi amado apóstol, a cada sierva de este ministerio. Qué bendición, qué privilegio poder estar y poder ser participante, poder estar en esta plataforma para poder compartir y escuchar y aprender la palabra de Dios cada día. Así que en esta hermosa tarde, en nuestro país, vamos a ir a la palabra poderosa de Dios, lo que Dios puso en mi corazón en estos tiempos, quizás de angustia, de dolor, de tristeza. Quizás yo no sé cómo tú estás, por qué estás pasando, pero déjame decirte que Dios te levantará de ese lugar, que Dios hará la obra, que Dios te levantará, traerá sanidad, traerá libertad y romperá esas cadenas que quizás aún te tienen atado. Por eso yo clamaba al Señor, ¿no? Y se me venía el recuerdo de mi amado apóstol cuando decía la semana anterior, decía, a pesar de que me han operado, a pesar de que estoy dolido, aquí estaré alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor, de nuestro poderoso Dios. Y así vamos a hacerlo, porque así debe ser, porque debemos sufrir, porque el camino del cristiano no es un camino fácil, sino es un camino sufrido, a donde vamos a padecer, porque Él padeció por ti y por mí. Así que en esta hermosa tarde quiero invitarte que vamos a la santa y sagrada escritura de Dios. Vamos a hacerlo primero honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Gloria a Dios, capítulo 16, versículo 11. Ahí la palabra, el título dice, encarcelados Filipos. Gloria a Dios. Esta poderosa palabra. Sí, señora. Gloria a Dios. Esta palabra. Hermana Viviana, si puede cerrar su micrófono, por favor. Viviana, mi hermana. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre Santo. Esta palabra poderosa, ¿no? Que nuestro apóstol Pablo, el apóstol Pablo ha dejado. Esta enseñanza poderosa para nosotros, ¿no? Que a pesar del dolor, de la tristeza, de la angustia, ahí debemos adorar a nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a leer desde el versículo 22 al versículo 28. Vamos a tratar de resumir porque es un capítulo largo, pero vamos a resumirlo. Vamos a ir al versículo 22 y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aleluya. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mi alma te alaba, Padre, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aleluya, mi alma te alaba. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios, y los presos le oían, dice su palabra. Aleluya. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, dice su palabra. Aleluya, qué poderoso. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aleluya. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre Santo. Vamos a poner en la mano de Dios esta poderosa palabra. Padre amado, en esta tarde, Señor, venimos, Padre Santo, al trono de tu gracia, Señor, a pedirte, Señor, que seas tú, Padre amado, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre Santo, Señor, sanando nuestras heridas, Señor, si aún, Padre Santo, estamos heridos. Padre Santo, derramando de tu presencia, Padre Santo, sobre vuestras vidas, Señor. Que seas tú, Padre Santo, dando libertad al cautivo, Padre.
Que seas tú, Padre Santo, obrando, Padre Santo, en cada vida, en cada corazón, Padre Santo. Clamamos en tu presencia, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, hablando a nuestros corazones. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Mi alma te alaba, Padre Santo. Te doy gracias por el privilegio, Padre. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Y vamos a comenzar. Qué poderosa esta hermosa palabra que el apóstol Pablo ha dejado escrito, ¿no? Cuando él, en el segundo viaje que hacía el apóstol Pablo, dice la palabra, ¿no? Y si vamos al verso, gloria a Dios, mi alma te alaba. Dice que llegaron a Filipo, aleluya, y que el primer día en la ciudad estaban, Padre Santo, estuvieron en una colonia. Y dice que salieron afuera, dice la palabra de Dios. Salieron afuera junto al río donde solían hacerse las oraciones, aleluya. O sea que el apóstol Pablo con Silas habían llegado a aquel lugar a hacer la obra de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Porque el apóstol Pablo tuvo una revelación de parte de Dios para llegar a aquel pueblo. Aleluya. Por eso dice la palabra, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aleluya. Ya el Espíritu de Dios estaba tocando los corazones en aquel lugar. Ya la obra de Dios estaba realizando en aquel lugar. Aleluya. Y dice en el verso 14, gloria a Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba al Señor. Aleluya. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Pablo hablaba, estaba predicando la palabra de Dios en aquel lugar. Aleluya. Ya el Señor estaba tocando el corazón de aquella mujer llamada Lidia. Dice que adoraba al Señor. Aleluya. Eso es lo que Dios nos manda, a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo en ese viaje misionero llegó a Filipo para hacer la obra de Dios, para predicar la palabra. ¿Cuántas veces a ti y a mí el Señor nos habla y nos llama a predicar la palabra? Y a veces dudamos. A veces dudamos de que Dios nos habló, nos llamó para enviarnos, quizás como misionero, quizás como invitado a llevar el mensaje de salvación. Aleluya. Pero la palabra es tan clara, ¿no? Aleluya. Y en el verso 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, ¿verdad? Vendedora de púrpura, como leíamos, abrió su corazón al Señor. Y dice que se bautizaba, fue bautizada. Aleluya. Gloria a Dios, fue bautizada. O sea que Dios estaba obrando. Y dice el verso 16, aconteció mientras íbamos a la oración, porque nosotros tenemos un lugar para buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos quizás nuestra habitación para buscar el rostro del Señor, para buscar, para orar, para clamar, para adorar, para darle gracias por todo lo que Él hace y por lo que seguirá haciendo. Por eso Pablo dice que se dirigía a ese lugar a donde oraban, donde se encontraban, donde clamaban. Por eso dice a donde oraban, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea que a veces la palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan, si mal no recuerdo, que no todo viene de Dios.
que debemos aprender a discernir los espíritus. Que no a veces todo lo que nos hablan viene de Dios, aleluya. Pero esta muchacha que salió al encuentro con Pablo dice que tenía un espíritu de adivinación. Y dice la palabra que empezó a decirle a Pablo, aleluya. Comenzó siguiendo a Pablo. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, dice su palabra, aleluya. Quien nos anuncia en el camino de salvación. Porque Pablo estaba haciendo la obra de Dios, estaba predicando la palabra de Dios. Y al diablo no le gustó, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y ahí se levantó el diablo, por eso dice que él vino esta joven con ese espíritu a querer parar la obra, a querer engañar a Pablo, aleluya. Pero su palabra es tan clara y dice la palabra de Dios, y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Ya no, todo lo seguía. Por eso dice la palabra, lo seguía durante, aleluya. Lo seguía Pablo y desagradó a Pablo, dice. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, aleluya. Porque el apóstol Pablo estaba lleno de la presencia de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te mando que salgas fuera en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y aquella misma hora, salió aquella misma hora, dice su palabra, aleluya. Fue libre aquella joven. Dios obró, Dios la libertó, Dios la hizo libre. Aleluya, mi alma te alaba. ¿Cuántas veces Dios te mueve para hacer esa obra? ¿Cuántas veces Dios te habla para que vayas a orar por alguien y tú no lo haces, mi amado hermano, mi amado pastor? A pesar que el apóstol Pablo, por eso dice que se había cansado, que la siguiera, que le hablara, que le dijera lo mismo. Por eso en el nombre de Jesús la liberó. Aleluya. Y ahí comenzó el enemigo a levantarse contra el apóstol Pablo, contra Silas. Por eso la palabra dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque era una mujer que trabajaba para el diablo. Era una mujer que ganaba, que tenía dinero, que ganaba adivinando. Pero Dios la había libertado. Dios la había hecho libre en aquel momento. Y el diablo se levantó, por eso dice, ¿no? Que sus amos, aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, Padre Santo, que había salido la esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas, aleluya, y lo trajeron al foro ante las autoridades. Ahí se levantó el enemigo al ver que una alma se había arrepentido de sus malos caminos, aleluya. Que aquella joven se había vuelto al Señor, aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre Santo. Y presentándolo a los magistrados de su palabra, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Cuántas veces tú has salido a llevar la palabra de Dios a las calles?
¿Cuántas veces tú has llevado el mensaje de salvación a las calles, a otras provincias, quizás a otros lugares? Y te han querido callar. El enemigo no quiere que tú hables, que tú lleves el mensaje. Por eso el enemigo no quiere que tú te levantes en estos tiempos de dificultad que estamos viviendo, porque la misma palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso el enemigo no quiere que tú te levantes. Pero en el nombre de Jesús, yo sé que en esta plataforma hay muchos Pablo y muchos Silas que van a avanzar. Hay muchos Pablos y muchos Silas que van a llevar el mensaje de salvación. Aleluya. Hay muchos Pablos y muchos Silas que van a llevar, Padre Santo, y van a orar por los cautivos, Padre. Hay muchos Pablos y Silas que van a orar y las cadenas van a ser rotas. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre Santo. Y la palabra dice, y enseñas costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues no somos romanos. Aleluya. Y el verso 22 dice, agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Aleluya. Dice que lo agarraron y le rajaron su vestidura. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre Santo. Pablo y Silas sufrieron, aleluya. Pablo y Silas fueron encarcelados, Padre Santo. Fueron vituperados, Padre Santo. Fueron humillados, así como fue humillado nuestro Padre que fue aquella cruz por ti y por mí, mi amado hermano. Pablo y Silas comenzaron a sufrir, Padre. Comenzaron a sufrir lo que debemos sufrir como cristianos. Dice que lo azotaron con vara y a veces nosotros no aguantamos un pequeño dolor, una pequeña tristeza, una pequeña angustia que llega a nuestras vidas. Aleluya. Yo me imagino hoy a Pablo y a Silas con su ropa toda rasgada. Aleluya. Azotándolo, golpeándolo, lastimándolo. Aleluya. A veces tú y yo tomamos decisiones erróneas, mis amados hermanos. Porque a veces llegan las dificultades, a veces llegan los azotes. Y nos preguntamos por qué. Pero de que hemos leído la palabra, hasta dónde hemos llegado, en ningún momento el apóstol Pablo ni Silas se han quejado, mi amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre Santo. Después de haberle azotado, aleluya, gloria a Dios, mucho, lo encarcelaron aleluya, lo echaron en la cárcel, dice su palabra. Oh, poderoso Dios. Lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Aleluya. Como si fueran los peores criminales. Aleluya. Así sufrió Pablo y Silas por predicar y por llevar el evangelio. Aleluya. Y si no nos damos cuenta, mi amado hermano, Pablo y Silas los llevaron a la cárcel por liberar a aquella muchacha. Aleluya. Por eso el enemigo no quiere que tú te levantes, mi amado hermano. El enemigo te quiere ver sentado. El enemigo te quiere ver derrotado.
El enemigo no quiere que tú avances, porque sabe lo que Dios ha puesto en ti, mi amado hermano. Aleluya. Porque el enemigo sabe lo que tú portas, mi amado hermano. Mi alma te alaba, Padre Santo. Pablo y Silas sufrieron. Pablo y Silas fueron a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Aleluya. Por eso en estos tiempos, mis amados hermanos, si llega el dolor, la tristeza, es necesario que padezcamos, mis amados. Pero eso no nos tiene que detener, debemos seguir adelante en el nombre de Jesús. Vendrán los azotes. Quizás hasta nos quieran meter presos, mis amados hermanos. Pero eso no va a ser porque hemos hecho las cosas mal, sino porque Dios será glorificado en tu vida, mi amado hermano. Aleluya. Porque Dios quiere usarte. A veces es necesario que nosotros pasemos por esas dificultades, mis amados hermanos. Es necesario que padezcamos enfermedades. Es necesario que padezcamos dolor. Es necesario que padezcamos tristeza. Porque sabemos que al Dios Todopoderoso que le servimos, Él nunca ha perdido una lucha, una batalla, mi hermano. Y sabemos que de ese dolor, de esa tristeza, vamos a salir más que vencedores, como dice su palabra. Aleluya. Yo cuando leí esta palabra, cuando el Señor me hablaba con esta palabra, quiero darle gracias a Dios. Porque Él me hablaba, porque yo pasé por ese momento de dificultad, de desánimo. Porque yo estaba ministrando la alabanza en un lugar. Pero el enemigo me sacó y yo pensé que ahí se terminaba todo, mi hermano. Aleluya. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que cuando Dios te mueve es porque algo grande va a venir para tu vida. Aleluya. Y yo entendí que Dios tenía algo preparado para mí. Y toda gloria y honra sean solo para Él. Y Él permitió que pudiera estar en este lugar con ustedes. Poder estar compartiendo su palabra. Aleluya. Por eso, mi amado hermano, nada puede detener el propósito de Dios que ha trazado en vuestras vidas. Aleluya. Y la palabra de Dios dice, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró bien los pies, dice su palabra. Aleluya. En el cepo. No bastó con meterlo a la cárcel a Pablo y Silas. No bastó, sino que lo ataron manos y pies, mi amado hermano. Aleluya. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere tenerte atado a ti, a mí. Para que no podamos avanzar, para que no podamos glorificar el santo nombre de Dios. Aleluya. Pero bendito sea el Señor. Aleluya. Que Pablo y Silas estaban llenos de la presencia de Dios. Aleluya. Que Pablo y Silas estaban, Padre Santo, firmes en los caminos de Dios. Aleluya. Que no había nada que pueda detenerlo. Por eso su palabra dice, ¿no? El cual recibe. Aleluya. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían, dice su palabra.
Pablo y Silas, a pesar de que estaban atados, puesto en el cepo, dice su palabra, adoraron al Señor porque le ataron las manos, los pies, pero nunca pudieron tapar su boca. Aleluya. Nunca pudieron tapar su boca. Por eso a veces nosotros nos sentimos atados, sentimos que no podemos avanzar, no podemos caminar, pero nuestra boca está libre, mi amado hermano, para adorar, para glorificar, para predicar su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Qué poderoso como Dios obraba, como Dios se glorificaba a través del apóstol, de Pablo y de Silas. Aleluya. Y la palabra dice que adoraron, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Y yo me imagino, mi amado hermano, porque las cárceles de antes no eran como las de hoy, porque hoy hasta aire acondicionado tienen algunas cárceles, gloria a Dios. En aquellos tiempos eran oscuros, eran cuevas, aleluya. Y me imagino ahí Pablo y Silas en aquel lugar, con su ropa toda rasgada, lastimados, aleluya. Y así adoraban a Dios. Así clamaban a nuestro Padre amado, aleluya. Así adoraron al Señor y dice que los presos lo oían porque no estaban en el mismo lugar, aleluya. Por eso si Dios te ha llevado a algún lugar o te encuentras pasando algún proceso, ahí adórale al Señor, aleluya, porque los que están al lado tuyo oirán esa adoración y pueden ser transformados, aleluya. Con la adoración que tú cantes, que tú le hagas a nuestro Padre Celestial, pueden romperse cadenas, aleluya. Por eso es necesario padecer dolor, tristeza, enfermedad, aleluya, porque de ahí Dios te usará. Porque Dios a veces, aleluya, Dios permite que pasemos por esa circunstancia. Porque hay vidas que salvar en ese lugar, aleluya. Dios te usará en ese lugar. Pero solo debes adorar. Solo debes seguir creyendo en nuestro Padre amado, el que te llamó, el que nos escatimó, aleluya. Pablo y Silas seguían, nunca dudaron, nunca se quejaron. Aún atados adoraron al Señor, dice su palabra. Y las cadenas fueron rotas, las puertas fueron abiertas, aleluya. Y en el verso 26, gloria a Dios, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Por eso es necesario, mis amados hermanos, adorar en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Por eso es necesario que adoremos, no importa. La voz no importa, importa que nuestro corazón esté dispuesto al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Que esa adoración llegue con un olor fragante a la presencia de Dios, aleluya. Esa adoración romperá cadenas, esa adoración hará temblar al enemigo, aleluya. Qué poderoso, mis amados hermanos, que Pablo y Silas, a pesar de que lo han azotado, lo han golpeado, lo han metido a la cárcel, ahí adoraron al Señor porque había un propósito, mi amado hermano. Había un propósito que Dios debía cumplir en aquel lugar, aleluya. Y así como tenía el propósito con Pablo y Silas, así también tiene con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Solo debemos avanzar, no quejarnos, seguir adelante. Como dice su palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Él sufrió el oprobio por esas calles calientes de Jerusalén,
Padre amado, por vos, por ti, por mí, ha sufrido el dolor. Se cayó, pero ahí se levantó para poder llegar, para que tú y yo podamos tener la vida, la salvación, aleluya. Por eso es necesario que padezcamos, mis amados hermanos. Por eso es que padezcamos para poder seguir avanzando, pero jamás como hizo la esposa de Lot cuando salían de Sodoma y Gomorra. Ella miró atrás y se convirtió en estatua porque miró atrás, porque dudó. Y a veces tú y yo dudamos de avanzar porque hay pruebas, hay luchas. No, es muy doloroso, no. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que esa prueba, esa lucha, esa enfermedad, esa tristeza, ese dolor terminará en victoria. Aleluya. Ese dolor, esa tristeza terminará en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Así como le dijo a María, esto no es para muerte, sino para vida eterna. Aleluya. Todo lo que le pasa a un cristiano obra para bien, dice Romanos 8:28. Aleluya. Pero solo debemos avanzar, mis amados hermanos. Pablo y Silas padecieron, pero aún así no callaron, siguieron adorando, pero ellos solamente adoraron y las cadenas se rompieron. ¿Se imaginan todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, mis amados hermanos? Todo lo que Dios, las personas que Dios puede salvar a través de ti, a través de mí, mi amado hermano. Pero debemos avanzar, debemos pasar por ese dolor, esa tristeza. Si tú estás pasando por ahí, que eso no te detenga, que no te debilite, solo mira aquella corona que Él tiene preparada para ti, para mí. Hay una corona preparada para ti, para mí. Pero para llegar a esa debemos padecer, mi hermano. Debemos padecer, debemos sufrir, debemos llorar. Pero allá vamos a tener la victoria. Aleluya, mi alma te alaba, Padre Santo. Gloria a Dios, qué poderosa palabra. Y la palabra de Dios dice en el verso 27, gloria a Dios, despertando al carcelero y viendo las puertas, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios te pone en esa situación, mi amado hermano? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, mi amado hermano, de personas que se querían quitar la vida? Aleluya. ¿Cuántas familiares quizás están pensando? ¿Cuántas personas que no conocen a Cristo se quieren quitar la vida? Y nosotros a veces estamos pensando si avanzamos o no avanzamos. A veces estamos pensando si seguimos o no seguimos el camino del Señor. A veces estamos pensando si esta lucha, esta prueba, ¿será que la voy a pasar? Porque su palabra dice que para Él nada es imposible. Pero solo debemos permanecer en Él, mi amado hermano. Debemos creer que lo hay y que Él está con vosotros. Por eso dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. Aleluya. Por eso, qué poderosa palabra. Aleluya. Y más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo me imagino el carcelero, ¿no? Cómo se sentía en aquel momento cuando fueron abiertas las puertas. Cómo se sintió para quererse quitar la vida en aquel momento. Aleluya. Pero ahí estaba nuestro Padre Celestial, ahí estaba Pablo. Ahí estaba Pablo para hablarle, para clamar y decirle, no te hagas ningún mal. ¿Cuántas veces tú y yo debemos decir esa palabra a algunas personas? No te hagas ningún mal. Hay un Dios todopoderoso que te puede salvar. Hay un Dios todopoderoso que te puede traer paz a tu corazón. Hay un Dios todopoderoso que te puede curar, que te puede sanar.
¿Cuántos de nosotros podemos decir esas palabras, mis amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo? No te hagas ningún mal. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre Santo. No te hagas mal porque todos estamos aquí. Y ahí nos damos cuenta que era un propósito de Dios. Porque nadie había escapado, nadie había salido. Todos se quedaron ahí, mis amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Y la palabra dice más, Pablo a gran voz clamó diciendo, no te hagas ningún mal. Aleluya. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblaba. Aleluya. Y temblando, dice su palabra. Se postró a los pies. Aleluya. Se postró a los pies de Pablo y de Sila. Gloria a Dios, aleluya, qué poderoso, aleluya. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Esta palabra, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántas personas están esperando? ¿Cuántas personas hay en el mundo esperando que nosotros podemos ir y decirle, no te hagas ningún mal? Y que esas personas puedan responder de esta manera, mi amado hermano. Que esas personas puedan responder de esta manera diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántas almas necesitadas que están esperando y nosotros dudamos a veces? Y nos quedamos rendidos en el dolor, en la tristeza. Pero Dios hoy viene a hablarte y decirte que ese dolor, esa tristeza, no puede detener el propósito de Dios que había ahí en tu vida y que debe cumplirse. Pablo y Sila sufrieron, lo golpearon, pero era porque había un propósito. No solamente tenía que salvar a Lidia, no solamente tenía que salvar a aquella joven, liberarla de ese espíritu, sino también en la cárcel. Había muchos presos que salvar, aleluya. Y no solamente los presos, sino el carcelero, aleluya, gloria a Dios. Pero ellos perseveraron, no se quejaron, siguieron, continuaron. Aleluya, porque la presencia de Dios estaba. Porque Dios le había mostrado a Pablo, porque Dios lo había enviado a esa misión. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el verso, gloria a Dios, por eso se le pregunta, ¿qué debo hacer? Se pregunta, aleluya. Gloria a Dios. Para ser salvo, dice su palabra. Aleluya. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Eso debemos responder nosotros en nuestros tiempos. Ahí debemos dirigirnos a aquellas personas que están pasando por lucha, dolor, tristeza, que se quieren quitar la vida, a las cárceles, a donde Dios nos lleve, donde Dios nos mande, y decirle, no lo hagas. Hay un Dios que te puede salvar. Hay un Dios que te puede sacar, hay un Dios que te puede dar vida eterna, aleluya. Y ahí las personas te van a preguntar, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Y nosotros vamos a responder, gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Esa palabra debemos guardar en nuestros corazones para estos tiempos, mi amado hermano. Recuperaciones. Dios te está llamando a estos tiempos, mi amado hermano, de ir por esas almas necesitadas. Ir por las almas que aún se están perdiendo. Hay jóvenes que se están matando, aleluya. Pero nosotros a veces nos detenemos en la dificultad y no seguimos avanzando. Pablo y Sila avanzaron. Pablo y Sila siguieron. Y fue cumplido el propósito de Dios, aleluya. Lo mismo que hizo con Pablo y Sila lo puede hacer contigo y conmigo, aleluya. Solo debemos avanzar y creer. Porque su palabra dice que Él va delante de nosotros rompiendo
cerrojo y puerta. Aleluya. Él va abriendo caminos delante de nosotros como poderoso gigante. Aleluya. No debemos temer, no debemos mirar atrás, no debemos ver el dolor, la tristeza, la angustia, la enfermedad, sino clamar, adorar. Y Dios será glorificado. Dios te usará con gran poder y gloria en estos tiempos, mi amado hermano. Pero eso es lo que debemos responder y esta palabra debemos guardar. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Dice su palabra. Aleluya. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Gloria a Dios. Y la palabra, y terminamos. Con eso vamos terminando. Y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos hacer en estos tiempos. Diles que nada pueda detener ni la lucha, ni la batalla, ni los azotes, ni las varas. Porque el enemigo eso es lo que quiere detener. Detener el llamado que tú tienes, detener el propósito que Dios ha trazado en tu vida. Quiere tenerte encarcelado, quiere tenerte atado, pero en el nombre de Jesús hoy vas a romper esa cadena. En el nombre de Jesús hoy vamos a declarar en el nombre de Jesús que hoy somos libres para su gloria, para su honra, para su obra. Aleluya. Si estás pasando por enfermedad, que esta palabra quede grabada en tu corazón, porque de ahí Dios no te llevó por casualidad, Dios te llevó porque hay un propósito en ese lugar. Dios te usará para salvar vidas en ese lugar. Aleluya. Qué poderoso. Yo cuando leía la palabra, cuando me daba la palabra Dios, esta palabra, dije, Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros a veces? Puedes decirles a ellos hasta mirando si aquel siervo tiene más unción que el otro, porque así estamos, mis hermanos. A ver cuál hora mejora, a ver cuál hora no. Solo debemos avanzar, porque fuimos llamados, porque fuimos marcados por el aleluya. Y solamente debemos tomar su palabra y avanzar en el nombre de Jesús. Avanzar para que todo lo que Dios ha dejado escrito en esta poderosa palabra, que no es tan difícil, podamos entregarles a aquellas almas necesitadas. Aleluya, aquellas personas necesitadas, aquellas personas quizás que no han conocido a Cristo, pero que están pasando en momentos difíciles. Ahí debemos llegar nosotros, mis amados hermanos. Pablo y Sila tuvieron que llegar a la cárcel para que fueran salvos los presos, el carcelero y aquellas mujeres. Ahora Dios te moverá a su poder, a su manera, no a nuestra manera. Dios te moverá, Dios te llevará para que tú puedas llegar a salvar esas almas, mis amados hermanos. Solo perseveremos, solo clamemos, solo adoremos, solo entreguemos nuestro corazón. Prediquemos a tiempo y afuera de tiempo, aleluya, porque su palabra dice, a donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él, nos pongamos de acuerdo, aleluya, llevemos el mensaje, nos unamos, porque eso quiere nuestro Padre amado en estos tiempos, que estemos firmes, que nada detenga el proceso, que no nos detenga ese proceso, que no nos detenga esa enfermedad, sino que cumplamos el propósito de Dios. Aleluya, Padre Santo. En esta noche, en esta tarde vamos a hacer una oración. Padre amado, Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, Señor, por esta poderosa palabra, Señor. Que seas tú, Padre amado, Señor, cambiando, quitando, Padre Santo, todo lo que no te agrada, Señor. Que seas tú, Padre Santo, poniendo, Padre Santo, todo es, Padre amado, esas palabras, Padre amado, para que podamos continuar avanzando, Padre amado, en el propósito que tú has trazado en nuestra vida, Padre Santo, Señor, y que si aún, Padre amado, nos sentimos atados, Señor Jesús, Padre Santo, Señor, si aún, Padre amado, el enemigo quiere detenernos, Padre Santo, pero en el nombre de Jesús vamos a seguir avanzando, Padre. Nada puede detener, Padre Santo, lo que tú trazaste. Nada puede detener, Padre amado, lo que tú nos dejaste, Padre Santo, el privilegio de llevar tu palabra, el privilegio de llegar a aquellas personas, Padre amado, que no han escuchado y no han conocido tu palabra, Padre Santo, pero que seas tú, Padre amado, Señor, usando vuestras vidas, la vida de mis hermanos, de los siervos, de los pastores, los profetas, los evangelistas, todos siervos, Padre Santo, todo hermano, Padre amado, porque tú no miras
un título, sino tú miras el corazón, Padre amado, porque tú pones palabra de vida en nuestra boca, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, por este momento, por este privilegio, Señor, y que esta palabra, Padre Santo, sea de bendición, Padre Santo, sea de edificación para vuestras vidas, Padre, para que podamos seguir avanzando, Padre, en tu camino, Señor, y para poder llegar, Padre Santo, a la meta que tú trazaste para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por este momento. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre Santo. Gracias, mi amado Pastor Rolando. Gracias, mi amado apóstol, a cada hermano, Padre Santo, que está en esta plataforma. Que seas tú usando su vida poderosamente. Que seas tú, Padre Santo, quitando todo dolor, toda tristeza, rompiendo toda cadena, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, mi amado pastor. Dios te bendiga, Damián, mi hermano querido. Dios te bendiga. Gracias por esa poderosa palabra. Verdaderamente una palabra que toca el corazón, que llega a lo más profundo de cada uno de nosotros, los que estamos en esta plataforma, los que son responsables de predicar la palabra, los que son responsables de llevar el evangelio, los que somos los responsables de transmitir lo que hay en este camino maravilloso, ¿verdad? A veces nos dejamos paralizar por el miedo, por raíces de amargura, por ciertas cosas, que nos quedamos quietos y no hacemos nada, no predicamos, no llevamos el mensaje, pero acá demostraba la palabra esta que claramente Pablo y Silas estaban encadenados, estaban presos. Muchas veces hay cárceles espirituales que nos atan, que nos frenan y nos imposibilitan a hacer el propósito, a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero en el nombre de Jesucristo, esas cadenas se rompen, esas cárceles espirituales se mueven, se desarman, porque no pueden frenar a un guerrero de Dios, no pueden atarle a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos comprados a precio de sangre, nosotros estamos libres para exaltarlo a Dios, para llevar el mensaje, para cumplir su propósito. Somos hechura de Dios y estamos hechos para toda buena obra. Gloria a Dios, tremendo, ¿verdad? Qué lindo mensaje me llegaba al corazón, porque eso es lo que hacemos. Me acuerdo yo, ¿no? El hermano decía, no te quedes callado, sal, lleva la palabra, hagan algo. Y había un tiempo que yo no tenía la movilidad para hacerlo, para llevar el mensaje a los lugares que tenemos desde acá del pueblo retirado, ¿verdad? Pero yo digo, yo quiero llevar el mensaje a ese lugar, yo quiero ir. No tenían que ir y el Señor me decía, vaya caminando. Acá le llamamos hacer dedo, hacer parar a alguien y decirle, me das una aventona hasta allá porque necesito ir a predicar la palabra, ¿verdad? Yo le decía, Señor, no quiero hacer eso, provéeme de algo, Señor, y el Señor me regaló una motito, ¿verdad? Y con esa motito, con esa motito llevamos el mensaje, que en esa motito vamos, predicamos, y esa motito, si hablara la moto, ¿por dónde pasa, verdad? Pero no hay nada que nos ate, que nos frene a ir y predicar la palabra y que otras almas puedan reconocer y que puedan entender que hay un Dios que todo lo puede, que ya pagó el precio en la cruz del Calvario para que ellos sean libres, ¿verdad? Nada te puede paralizar, nada te puede atar. Cantale al Señor, alabarlo al Señor, exaltarlo al Señor, y las cárceles espirituales se van a caer, se van a romper esas cadenas en el nombre de Jesús y vas a estar libre para seguir hacia el propósito que Dios nos marcó. Así que bueno, yo quiero darle este tiempo de reporte a mi hermano Breiner, que él se pueda hacer cargo de este tiempo, como lo sabe hacer de costumbre. Dios les bendiga, gracias a todos, gracias pastor, gracias apóstol, Dios bendiga su vida.